Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que se conectan conmigo en mi canal de YouTube. Yo les he hecho varios videos referente a las técnicas de troubleshooting para detección de problemas en los sistemas de protección catódica. Y en una ocasión una persona me hizo una pregunta que cuáles eran los equipos mínimos necesarios para ejecutar estas actividades. Y me pareció interesante y bien importante esa pregunta. Y hoy quiero hacerles ese video. ¿Cuáles son los equipos mínimos necesarios? Le voy a hablar de los mínimos y después le voy a hablar de cuáles son los adicionales que debemos tener a nuestra disposición cuando estamos ejecutando este tipo de inspecciones o evaluaciones. En este momento yo tengo 4 carros asignados que están bajo mi responsabilidad y cada carro los tengo equipados con los equipos mínimos necesarios, que es lo que les voy a mostrar en este momento. De manera que cada uno de los ingenieros que el cliente exige que sean ingenieros CP2 tengan los equipamientos mínimos necesarios. Y bueno, les voy a mostrar por lo menos lo que yo cargo en mi carro, el equipamiento mínimo necesario que les estoy comentando. Fíjense que estos son los equipos que yo cargo en mi vehículo. Y esto es lo que yo considero que es lo mínimo que debería tener un inspector que ejecuta troubleshooting. Nosotros, y los voy a describir cada uno de ellos. Este equipo, que es el PCM, es un equipo de 150 vatios. Este es el de potencia. Es un equipo que suministra hasta 3 amperios. Este equipo lo utilizamos para hacer mapeos de corrientes. Y lo usamos casi el 80-90%. Es muy útil para nosotros en un 90%. De hecho, conseguimos y detectamos las causas raíz de los problemas con este tipo de equipamiento, porque nos indica las direcciones de la corriente o cómo se distribuyen las corrientes en el suelo. Este es un equipo que necesariamente necesita tener una planta eléctrica. Tengo un bidón para tener almacenaje de combustible y ambos son necesarios. Necesito tener una planta eléctrica portátil. Sin embargo, este equipo también yo lo puedo instalar en los rectificadores de protección catódica, porque lo puedo alimentar también con voltaje DC. Entonces, pero hay ocasiones que estamos lejos de los rectificadores para usarlo como fuentes de alimentación y debo portar la planta eléctrica portátil y subidando de combustible para tener reserva de combustible. Esta planta, cuando yo conecto a este equipo, aproximadamente dura 8 horas de trabajo continuo sin necesidad de recarga. El otro dispositivo que necesitamos y es obligatorio es una celda de referencia, una media celda de cobre sulfato de cobre. Esta es de gel. Me encantan este tipo de celdas cuando son con gel, porque no tengo que hacerle tanto mantenimiento. Y esto es un bastón de medición, es el mismo que se usa para el CIE, pero yo lo uso para hacer mis mediciones. El otro equipo indispensable es una fuente portátil de corriente, el Siester. Fíjense que les tengo hasta indicado, porque tengo indicados los vehículos. La compañía donde yo trabajo pues los identifica y cada equipo tiene la identificación del vehículo a la cual pertenece, de manera que no haya confusión de equipos entre los inspectores. Esto es una fuente portátil de corriente, me permite suministrar voltaje, corriente, puedo regular las corrientes, puedo activar un ciclo de interrupción para hacer breves inyecciones de corriente puntuales. Cuenta con sus cables de conexión y su cargador. Fíjense que se los amarro acá, los fijo con un T-Rat para que no me pierdan los cargadores y los conectores, que igual acá. Este equipo también me encanta porque tiene una forma de asegurar el equipo con guayas de seguridad y tengo su candado. El otro equipo indispensable necesario es tener un chequeador de aislaciones por radiofrecuencia, como les comenté en videos anteriores. Este es el equipo ideal para evaluar las uniones aislantes, empacaduras aislantes, juntas monolíticas,
porque como les comenté anteriormente, las radiofrecuencias no pueden viajar en el suelo y este es el más apropiado. En cambio, cuando usamos los multímetros para chequear aislaciones no es la manera más adecuada, porque las corrientes DC sí pueden viajar en el suelo y entonces nos va a dar lecturas erradas. Siempre debemos tener una pinza perimétrica para medir las corrientes de salida de los rectificadores o en donde estemos haciendo inyección de corriente. Y este es el interruptor de corriente, por lo menos. Fíjense que tengo este y tengo este otro aquí. Por lo menos cada vehículo debe tener 2 interruptores. Me encanta este tipo de interruptores porque son bien prácticos, versátiles. Lo puedo instalar en las fases de corriente alterna, en los taps, en los ajustes de los taps lo puedo instalar también. Tiene su antena satelital y sus programaciones de interrupción ya preestablecidas, ¿no? Entre las herramientas básicas que debería tener el vehículo, pues debe tener su juego de llaves, de dados, de destornilladores. Debemos portar cinta para demarcar las aislaciones o donde tenemos problemas. Anteriormente usaba pintura de color amarillo, pero al cliente no le gustó, no le agradó mucho esa idea, y ahora se las demarco con este tipo de cinta, que es la cinta que usan los topógrafos. Debemos tener unos fusibles para los rectificadores, fusibles de reemplazo. Debemos también tener estos chun de medición, porque hay ocasiones que tenemos corrientes muy pequeñas que estos equipos no lo miden, porque están fuera de su apreciación, y utilizamos mucho estos chun para hacer mediciones de corriente, sobre todo cuando detectamos potenciales invertidos en cruces perpendiculares. Debemos tener diodos de reemplazo. Esto es un bloque de diodos de rectificación completa. Son 4 diodos empotrados acá. Yo les subí unos videos de cómo se evalúan los bloques de diodos en la inspección de rectificadores. También tengo este cable para hacer puentes temporales, puentes eléctricos, en sus extremos con unos alligator, de manera que también puedo hacer pruebas puntuales de bypass de corriente. Unos alligator, en este caso tengo 2, también los necesitamos en ocasiones. Y aparte de esto, también debemos contar con unas remotas, unos carretos con cables. Estos tienen 30 metros más o menos, porque en ocasiones necesitamos conectarnos a fence o a lechos de ánodo y ya estamos lejos, o debemos improvisar un ánodo temporal. Entonces usamos este tipo de cable, el cable número 8, bien sea para conectarnos a las tuberías o bien sea para improvisar un lecho de ánodo. Y por lo menos yo cargo dos remotas, de manera que me permita hacer ese tipo de conexiones. Y por supuesto, guayas de seguridad, porque estos equipos a veces los dejamos solos y debemos dejar asegurado tanto el transmisor como la planta eléctrica. Entonces, para evitar que nos los roben o hurtos de los mismos, entonces yo utilizo este tipo de guayas y los aseguro en campo. Básicamente estos son los equipos mínimos. Esto es lo mínimo que debería tener. Ahora voy a hablarles de los adicionales, o de los equipos adicionales que no tienen que estar en los carros. Estos adicionales deben estar en la oficina o en el storage, en donde se tengan guardados para requerimientos adicionales. Les estoy hablando de tener un DCBG, de tener un CIS, de tener un rectificador portátil de corriente para pruebas más poderosas de inyección de corriente, los accesorios que utilizan estos equipos, los iframe para hacer la ACBG. Se me olvidó mostrarles el receptor. Este es el transmisor del PCM. Déjenme mostrarles el receptor, que se me olvidó. Voy a poner una pausa. Ahora sí. Este es el receptor del PCM. Este equipo, el transmisor y el receptor, es un solo equipamiento. De hecho, el estuche del receptor está allá. Este es el receptor del PCM. Recuerden que este magnetómetro, este accesorio que está acá,
Si este equipo no tiene instalado el magnetómetro, va a trabajar como un receptor normal, un detector de tubería vulgar y silvestre. Pero cuando tiene el magnetómetro instalado, entonces ya podemos hacer mapeos de corriente para estos equipamientos. Ahorita les muestro los adicionales que debemos tener también a disposición. Básicamente es para darles una idea de que cuando a ustedes les corresponda hacer este tipo de inspecciones o les asignen este tipo de actividades, lo primero, cuando a mí me preguntan, Pedro Morales, ¿qué necesitas? Todo esto es lo que yo necesito para hacer mi trabajo. Si no, estamos haciendo trabajos incompletos o se nos va a poner mucho más difícil la ejecución de los mismos. En ocasiones, el PCM o el mapeo de corriente me da indicios de que tenemos contactos eléctricos subterráneos y en ocasiones vamos a tener que recurrir al uso de otras técnicas para auxiliarnos y poder dar unas conclusiones con más precisión, pues. En ocasiones, ya estoy hablando de los equipos adicionales que deben estar disponibles en nuestro storage. Necesitamos tener un equipo DCBG. Todo esto compone el equipo DCBG: la antena satelital, los cables para medir las señales remotas y el equipo DCBG. No hay, para mi opinión personal, no hay nada mejor para hacer DCBG que el DCBG análogo. No hay nada que lo supere. Ojo, claro que no trabajo para esta empresa, no trabajo para esta empresa, no trabajo para esta empresa, no trabajo para estas empresas, ni para estas otras empresas. No les estoy haciendo publicidad ninguna. Como les dije, en ocasiones necesitamos evaluar calidades de revestimiento, pero este equipo es imbatible para decirme cuál es la dirección de la corriente en el subsuelo. O sea, cómo se desplaza la corriente en el subsuelo. Este equipo es lo mejor. Estos son los bastones, por eso les digo, esto y esto compone al DCBG de última generación, con antena satelital y tiene un software que hace el cálculo de los gradientes IR, de los porcentajes IR de daños. Vamos a necesitar eventualmente un rectificador portátil que sea poderoso, no como el que les mostré anteriormente, que era el System, que es una fuente de voltaje y corriente. Bueno, este también es una fuente de voltaje y corriente, pero esto trabaja con alimentación alterna. Para eso utilizamos la planta eléctrica, la que les mostré que portan en el vehículo, y es un rectificador como los que nos encontramos en campo. En ocasiones necesitamos este equipo, pues necesitamos corrientes poderosas que venzan la resistencia del circuito. Por lo menos en donde estoy trabajando hay resistividad de 200.000, 300.000 ohmios y este equipo a veces lo necesito mucho. Eventualmente vamos a necesitar medir resistividad del suelo, porque en ocasiones cuando estamos haciendo troubleshooting vamos a recomendar la instalación de anos de sacrificio o anos de corriente impresa y tenemos que medir la resistividad del suelo para poder hacer los cálculos pertinentes. También lo debemos tener disponible. Estos accesorios son los iframe del PCM. Con esto podemos hacer, este es el accesorio o el complemento para poder hacer ACVG, gradientes de voltaje por corriente alterna. Tengo dos modelos, dos marcas, y tengo los iframe de cada uno de esos equipos. También debemos tenerlos disponibles. También debemos tener a disposición un CSTEN. Este es viejito, el modelo viejo, pero tenemos los de última generación. Uno está en Houston y otro está en Chicago. Acá en Atlanta, pues tengo por si requiero hacer CIS. Y cuando tenemos casing en corto, cruces de tuberías en carretera, tenemos este equipo. Un detector de cortocircuitos en casing, o el famoso panhandler. Después les voy a hacer un video de cómo se utiliza este equipo. Me encanta porque trae todo integrado y no tengo que hacer tantos arreglos cuando estoy utilizando batería de carros, multímetro, pinza perimétrica, shunt. Esto es un equipo bien versátil. Creo que pocos lo conocen. Pero este es el equipo. Detector de... Les voy a hacer un video de esto, pero en campo. Como ustedes saben cuál es mi estilo. Enseñarles en campo cómo se hace y cómo evaluar e interpretar los resultados. Eventualmente también
nos conseguimos muchas interferencias de corrientes dinámicas o telúricas y vamos a tener que utilizar data loggers. Tengo estos tipos de data logger para dispositivos que miden voltaje AC y DC, frecuencia y temperatura, y eventualmente también vamos a tener que utilizar estos cupones. Estos son cupones para medir corrientes, densidades de corriente, cuando sospechamos de interferencias o salida o descarga de corriente. Con esto, con este cupón adicionado a estos data logger, complementamos los registros de los mismos. Cuando estamos haciendo DCBG y CIS y DCBG, necesitamos que alguien nos vaya mojando el suelo y utilizamos pues este dispositivo para humedecer los bastones. Siempre debemos tener a disposición este equipo. Entonces, vuelvo y lo repito, este es el adicional que debemos tener a disposición también en nuestro almacenaje. No como los que les mostré en el vehículo, que deben estar en el vehículo. Estos son los que deben estar en nuestra oficina, pero debemos tenerlo a disposición porque en ocasiones tomamos las decisiones. Mira, necesito hacer DCBG, necesito hacer un CIE, hey, tengo un case sin cortocircuito, necesito hacer una preinyección de corriente más poderosa, necesito hacer mediciones de resistividades, necesito hacer medición de gradientes de voltaje por corriente alterna, tengo interferencias, corrientes dinámicas, telúricas, necesito instalar data logger, necesito saber cuál es la densidad de corriente que sale en qué posición. Entonces todos estos equipos los necesitaría para eso. Otra vez y nuevamente, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Otra vez un placer compartir mis conocimientos con ustedes. Les pido disculpas porque me despedí sin hacerles esta aclaratoria. A mí me encanta usar estos equipos, vuelvo y repito, no trabajo para ellos, porque tienen una opción de que yo los puedo activar vía Bluetooth. En ocasiones yo estoy lejos de un punto de medición 20, 30 metros, porque estoy midiendo en el punto de drenaje en un rectificador y necesito medirlo un poco retirado o con una remota. Y me encanta ponerlo en este modo. Voy a activarle la iluminación para que ustedes vean. Lo tengo midiendo ahorita voltaje de corriente alterna. Perdón. Voltaje de corriente alterna. Pero cuando yo activo aquí en mi tablet, vamos a sacarlo de aquí. Vamos a hacerlo desde el principio. No estoy haciéndole publicidad, no me pagan para esto, es compartir conocimiento con ustedes. Este es el software que para esta marca. Fíjense que me está detectando que hay un dispositivo que es este que está acá. Cuando yo le digo conéctame, él me da la lectura que está tomando el equipo. Entonces yo me puedo llevar mi tabla, me retiro y voy hasta el rectificador y lo dejo a él midiendo, y lo estoy viendo como remotamente. Me encanta esta función, a pesar de que no tengo la opción de hacer modificaciones en los periodos, pero puedo ver la forma de onda, si se mantiene estable, si hay perturbaciones. Entonces me encanta cuando tengo presencia de corriente dinámica, la uso mucho. Fíjense que a pesar de que es un voltaje de corriente alterna, estoy viendo que hay unas fluctuaciones que no es normal en una red de tensión eléctrica que debería ser constante, pero sí estoy viendo que las perturbaciones que tiene la línea, ¿no? Entonces es bien útil. No es tan detallado como un waveform del CIS o de un osciloscopio, pero en campo para mí es súper útil. Puedo ver puedo detectar si tengo interruptores instalados y si están desincronizados. Yo con esta aplicación lo veo fácilmente. Voy a provocar una perturbación yo mismo para que vean cómo reacciona. Ahí estoy creando yo una perturbación. Interrumpí, se cayó la lectura. Entonces eso también lo vemos nosotros en campo.
quiero que lo vean que soy yo el que estoy provocando la perturbación. Se cae a cero, fíjense que cae a cero. Lo vuelvo a conectar y bueno, me está dando su lectura. Otra herramienta con que deben de contar, y insisto mucho los inspectores, es que cuando ustedes me detecten a mí un problema o la causa raíz de un problema, documentenme las ubicaciones. Entonces, esto es una aplicación que se llama GPS Server. Y fíjense que cuando yo tomo la fotografía, dice quién lo hizo, qué estabas haciendo, qué fecha, las coordenadas satelitales y la dirección. Si tú me traes una foto y no me traes esta información, lo primero que te voy a preguntar, ¿de dónde es ese rectificador? ¿De Arabia Saudita? ¿De Latinoamérica? ¿De México? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? ¿De dónde es? No, pero es que te lo juro que yo lo hice en tal sitio. Sí, pero para mí eso, si no tiene esta descripción, no me estás dando información confiable. Puedo decir, te puedo hasta cuestionar. Entonces eviten que los cuestionen. Utilicen este tipo de herramientas, son muy buenas y es un respaldo de su trabajo profesional en campo. Este era lo que quería complementarles. De verdad que discúlpame que me despedí, pero esto para mí lo considero una de las cosas más importantes. Que pasen muy buenas tardes.